Buenas noches, creo que ahora sí ya se logra escuchar. ¿Sí? ¿Se escucha? Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en el océano misericordia, nuestro Señor, por medio de tus manos, Virgen Santísima. Nos ocultamos en el Sagrado Corazón de Jesús, a través de tu Inmaculado Corazón. Tú que conoces todos los rincones y las profundidades de nuestro amado Jesús, en su corazón. Nos cubrimos con tu manto santísimo que contiene los misterios de gozo, de dolor, de gloria de nuestro Señor Jesucristo y tus lágrimas, Virgen Santísima, y de tal modo que el Padre recibirá con agrado todo lo que hagamos en esta noche. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, vamos a tocar unos cuantos temitas importantes. Y, pues bueno, damos inicio a esta pequeña charla. Primero quiero aclarar algo que yo ya he comentado pues acá en, en el Facebook, ya lo he colocado, de que pues para las revelaciones privadas, ¿verdad? El, el Papa ya en el pasado, en el siglo anterior, pues él abrió, ¿verdad? Em, para que cualquier persona pudiera publicar. Es decir, no tenía que pasar a través de un estudio las revelaciones. Antes de eso, pues sí pasaban a través de un riguroso estudio, a veces pues ni llegaban a aparecer, digamos, los escritos, o no se les permitía a algunos pues ejercerlas, etcétera, ¿verdad? Como hemos visto en el caso de algunos, incluso pues personas ya de aroma a santidad como Hildegarda y otros, que, o incluso San Luis de Montfort, por ejemplo, o Montfort en aquel entonces, que costó mucho que permitieran los escritos. Entonces, viendo esto, sabiamente nuestra Madre Santísima inspira a su santidad a, pues, a permitir las revelaciones privadas, pero claro, hay un inciso, el que quiera creerlo las cree y el que no, pues no, incluso aquellas revelaciones que tienen imprimatur, es decir, que ya tienen el permiso oficial de un obispo de poderlas imprimir y distribuir, ¿verdad? Entonces, eso es diferente. Cuando decimos imprimatur no significa es que son revelaciones ya aprobadas. No, no, no. Hay que aclarar bien esto. El imprimatur es que ya las estudiaron, que no tienen, por ejemplo, ningún tipo de herejía, no tienen blasfemia. O sea, obviamente, si no tienen herejía, pues obvio no van a tener ningún tipo de blasfemia, no tienen ningún error doctrinal, ¿verdad? No va en contra de ningún dogma, todo tiene que ir agarrado o enraizado a las sagradas escrituras. Por ejemplo, si alguien dice, miren, va a caer un meteorito tal fecha, bueno, vamos a ver si la escritura habla realmente de que a lo mejor caiga algún meteorito. Sí, ¿verdad? En el Apocalipsis pues habla de eso. Eh, un ejemplo. Fíjense que tuvo una revelación, alguien tuvo una revelación y dice que van a venir los demonios que aquí al mundo, pero vienen de otra galaxia. Bueno, la Biblia habla de demonios, pero no habla de que son seres de otra galaxia, sino que son seres de otra. Es decir, ahí es donde entra pues ya nuestro discernimiento a la hora de ver revelaciones privadas, ¿verdad? Entonces recordemos que el enemigo también sabe muy bien que se le está terminando el tiempo. Ya le está tocando la alarma de que el tiempo se le acaba. Significa que si hay más y más personas con diferentes dones, no solo estamos hablando del don de ser vidente o de profecía, sino otros tipos de dones, el enemigo los va a ir y atacar. Va a mover a las demás personas para no creer, ¿verdad? Los va a volver necios, tercos. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Lo que les estoy diciendo no es cosa nueva tampoco. Le sucedieron los profetas. Aquí la hermana dice Santa Faustina, correcto, las mismas, una que otra hermana de su propio convento la atacaba mucho, ¿verdad? Y es más, hasta le tenía unos escrúpulos tremendos porque Faustina pues padecía de alguna enfermedad y muchos de ellos pues no les creían, pero tampoco servían de tropiezo para ella, ¿verdad? Daban como quien dice
el lugar a duda, pero otras sí atacaban a Faustina. Entonces, ahí es la gran diferencia, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado cuando se va a discernir una profecía y tener fundamento de que esa, por ejemplo, esa profecía es falsa. Algo así como les puse el ejemplo de van a venir demonios de otra galaxia y van a invadir el mundo entero. Ahí no, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado al leerlas porque también nosotros podemos tener una buena intención y difamar al instrumento. Por ejemplo, llegará el día en que empezaremos a ver prodigios en el cielo, se verán como esferas o discos de luz. Mucho cuidado porque estos pueden ser demonios o estos pueden ser también fabricados por la tecnología que tenemos actualmente y que está en manos de la masonería. Alguien lee y dice, ¡ay, no puede ser! Están diciendo que nos van a invadir los extraterrestres. ¿En qué momento se menciona, por ejemplo, ahí extraterrestres? En ningún momento. Pues vamos a las Sagradas Escrituras y vemos si esa profecía realmente tiene, está enraizada en algo. Pues nuestro Señor nos habla a través de su palabra en las Escrituras, que dice pues que sí, van a haber prodigios en el cielo, van a haber fenómenos. Vemos que también hablan los exorcistas de ciertos fenómenos en, en el cosmos, en la naturaleza. Santos también hablan de esto, ¿verdad? Entonces, no es algo que se puedan haber inventado. Ahora, si esa persona, por ejemplo, no sé, fue a leerse un libro y es un gran escritor y se inventa una telenovela, pues esa ya es otra historia, ¿verdad? Todo esto siempre es a la luz de invocar al Espíritu Santo, invocar a María. Yo siempre pues propongo, háganlo cuando esté el Santísimo expuesto, o si no pueden ir con el Santísimo, pues en su oración personal, que el Santísimo pues en alguna parte del mundo estará expuesto, unirse, yo Señor, yo me uno hoy a ti, por ejemplo, en algún santuario donde tú estés siendo adorado. Con eso mi alma se dirige a ese santuario de adoración, sea donde sea, en cualquier parte del mundo. Entonces yo ya tengo esa luz de Dios, de la divinidad de Cristo, para saber discernir. Porque también están los clarividentes. Recordemos que el demonio siempre quiere ir como que un paso adelante de Jesucristo. Siempre quiere ser como quien dice el pomposo, ¿no? El que hace mucho ruido. Sí, para Dios se les dice evidentes, el demonio viene y dice, ah, yo le voy a agregar una palabra, clarividente. ¿Verdad? Eso pues ya está. ¿Qué tal, Beatriz? Qué gusto. Eh, ya el demonio agrega algo, como quien dice, voy adelante de Cristo. Pues bien, mis queridos hermanos, quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Con respecto a las revelaciones privadas. ¿Sí? Otra cosa, ya que mencionaron a Faustina Kowalska. Bueno, en su diario pues no nos cuenta mucho de su vida, digamos, pasada, más que su vida presente en el convento, o cuando ya estaba ya estaba con ese llamado de ir a algún convento, pero pasada solo hay breves pinceladas, al menos en su diario, ¿verdad? Y aparte no nos corresponde saber su vida privada, si fue muy pecadora o fue muy santa. Lo importante es el llamado de Dios y que respondió a ese llamado. Entonces ahí es donde actualmente también vemos otro tipo de escrúpulos en la iglesia, más que nada en en los ultraconservadores y en los progresistas, que están buscando siempre personas como que muy santas. Aparecen niños, por ejemplo, que pues eso es un debate que se tiene también, que algunos niños pecan, otros no pecan. Bueno, no pensemos en eso. La cuestión es que son niños, entonces cuando hay una revelación de algún niño, dice, ah, no, yo no creo. Perdón, pero es que tengo un contacto, lo cual pues es un hermano, creo que ustedes se han dado cuenta, por eso es que digo estas palabras. No solo él, han habido otros en el pasado y algunos que están en todo su derecho de dudar, están en todo su derecho pues de preguntar, pero también con humildad, no como en plan de juez, aquí yo soy el juez, ¿verdad? Porque abiertamente algunos han declarado, bueno, yo hago lo que la iglesia dice, bueno, se les presentan los documentos de la iglesia. No, pero es que yo solo creo en las escrituras. Bueno, se les presentan los documentos de las escrituras. No, mire, es que hay que obedecer a la iglesia, pero significa la jerarquía. Bueno, tengo permiso de mi director espiritual y uno de los obispos. Ah, bueno, entonces, y empieza toda una investigación, pero entonces yo me pregunto, si quiere una investigación, pues que se comunique conmigo
o que se comunique con el instrumento, o si el instrumento tiene algún representante, pues que se comunique con ese representante para hacer esa investigación, pero hacer una investigación formal, no solo es para saciar mis apetitos de mi propia, digamos, egoísmo o envidia, ¿verdad? Entonces, tampoco la persona está obligada a estar respondiendo tanto porque no es ninguna autoridad. Si quiere creerla, la creerá. Si no lo quiere creer, no lo creerá, ¿verdad? Quiero decirlos porque a lo mejor comience yo ya a eliminar de mi perfil a algunas personas. No porque me moleste, sino porque ahorita ya no son tiempos para estar dando justificaciones a quien no quiere. Es decir, estar metiendo cosas en un saco roto, ¿verdad? Entonces, porque se enfoca uno en ese saco roto y uno deja por un lado a aquellas personas que se quieren llenar y que pueden servir de algo. Recordemos pues que las revelaciones privadas o públicas también son un llamado de oración, son un llamado realmente de esperanza. Es increíble que a estas alturas, ya en estas épocas, incluso viendo los signos de los tiempos, todavía se tenga que explicar incluso el Apocalipsis, que son cosas que van a suceder y que ya están sucediendo, pero que ahí se esconde una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Primera, nosotros en este mundo bien sabemos que no estamos para vivir eternamente acá. El mismo Jesucristo lo aclara, ustedes son de otro mundo. Aquí solo estamos por un momento, mientras la semilla se abre y se transforma en una planta. Es decir, ahorita somos como la semilla. Hasta el momento de nuestra muerte, pues damos un fruto bueno o un fruto malo. Y depende de en qué cantidad también de, de frutos vamos a nosotros a dar, dependiendo de la planta, ¿verdad? Entonces, estamos acá de paso. ¿Cuál es el miedo? Mucha gente es tan materialista, se ha vuelto tan mundana, digamos. A veces la palabra mundano pensamos que es algo tan negativo o pecador. Es que tú eres mundano, entonces tú ya eres un fornicador, eres un asesino. No, la palabra mundana es que nos enfriamos y nos alejamos cada vez más y más de Dios. Un mundano, pues, una persona que incluso sea una persona buena, no peca, pero tampoco gana mérito en la gracia. O sea, no genera gracia. Esas gracias las desperdicia en cosas mundanas. Tiene que dar fruto, tiene que dar fruto. Tiene que llamar a una virtud y esa virtud llamar a un fruto. Y ahí es donde comienza ya la santidad, ¿verdad? Entonces, por eso en el infierno hay muchas personas que son buenas, porque nunca dieron fruto, nunca hicieron nada. Están como aquí la parábola de los talentos. Señor, tuve miedo y los guardé o los escondí, ¿verdad? Y Dios le dice, siervo inútil, por lo menos los hubieras metido al banco, digamos, para yo ir a recoger mis intereses. Pero puesto que te di dos y me estás devolviendo dos, ¿verdad? Esos dos te los quitaré y se los daré al otro que sí da fruto. Entonces, las profecías, las advertencias que nos dan, por eso hay que pedir el don de discernimiento. Incluso los obispos al saberlo, pues tienen que pedir el don de discernimiento, porque puede que no haya un don, no haya un error doctrinal ni nada, sino que hay que ver si esto verdaderamente viene de Dios, si esto viene de María Santísima. O, por ejemplo, se me apareció Miguel, San Miguel Arcángel, pues si viene de él. Es decir, en resumen, si viene del cielo, ¿verdad? De la eternidad. Entonces, y aparte, actualmente, recuerden que estamos en un combate entre Satán, ¿verdad? O Lucifer, pues que tiene mucho dominio ahorita en los sentidos de las personas. Entonces no es tampoco tan fácil de que venga un obispo y diga, sí, ahorita te voy a dar el imprimato, no tengas pena. Incluso cuesta hacer una cita con un arzobispo, no es tan sencillo. Y a veces el obispo no da todavía el imprimatur. El imprimatur significa, ¿verdad? Aquel sello donde aparece un número que es del obispo para permitir que se haga, por ejemplo, que ya se imprima.
ya se puede pues publicar. Esto puede ser alguna advocación, incluso alguna oración, ya sea que haya sido dada por el cielo a través de alguna visión, de alguna locución, ¿verdad? O a través de alguna noción especial. Puede ser que haya sido inspirado, como San Agustín, por ejemplo, a través del intelecto, en la cual solo la escriben, sin escuchar a nadie, solo la sienten y la escriben. Muchas oraciones han sido escritas así, también, o a base de las experiencias. Entonces, pues, se pone en oración y el obispo verá si da o no su aprobación. También libros, ¿verdad? Cualquier tipo de libro de algún teólogo, algún filósofo, pues que tenga que ver con la fe, debe de ser revisada por la autoridad correspondiente. Y ahí va el imprimatur, ¿verdad? Y dice la licencia eclesial, etcétera. Pero eso lleva también su tiempo. Muchas de las profecías han tardado en que den ese visto bueno, ese imprimatur. Primero se hace como que un apostolado en la región donde sucedió eh, esa gracia. Luego pues se va expandiendo, se hace más público y al fin se da el imprimatur. Por ejemplo, Medjugorje o Medjugorje, etcétera, tardó tiempo en que permitieran, por ejemplo, el culto público ahí. Y las apariciones todavía están en investigación. Investigación no significa que o las van a aprobar o las van a negar. Lo importante es que ahí hay una iglesia, ahí hay culto y eso es lo que permitieron. ¿Verdad? ¿Es saludable ir? Sí. Ahora, las apariciones y que los mensajes, pues esa es otra historia. Aún mensajes con imprimatur no significa que mañana la persona pueda llegar a ser santa. Puede ser que ni siquiera entre al canon de la iglesia y eso que escribió maravillas en sus libros. Hay muchos, incluso monjes, por ejemplo, escribieron libros y no todos están en el canon de la Iglesia Católica. O sea, me refiero a las personas ya que hayan sido santificadas, reconocidas por la Iglesia como santos. Pero tenemos esos escritos. Entonces, eh, por eso quiero aclarar esto, para que no haya ningún error, ¿verdad? Entonces, la profecía tiene que ser siempre un llamado a la oración. Es importante un llamado a la oración. Entonces, no, es que yo no lo creo porque la Virgen asusta mucho. Ay, ese supuesto Jesús, tanto que estaba de pedir y pedir oración. Bueno, es que tu vida tiene que ser de oración. Entonces, para qué eres católico? ¿Para qué dices creer en Dios? Si no estás orando, si no estás pidiendo a Dios, tal vez la forma de que estamos orando no la estamos haciendo bien. Incluso, tal vez ni siquiera estamos desagraviando a Dios. Algunos se burlan. ¿Para qué voy a desagraviarlo si yo todos los días rezo mi rosario? Bueno, eso es una forma, pero no estamos comprendiendo que hemos ofendido a Dios, que te has hecho daño a ti mismo y le has hecho daño a otras personas. Puede ser una tercera o muchas más personas. Y todo eso genera, por ejemplo, el pecado lo que hace es, por decirlo así, sacar de curso la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios en la vida de tu familia, en la vida en general la vida de la sociedad. La vida el plan de Dios en el mundo. Entonces, al momento de tener el juicio, eso es lo que se toma en cuenta. Tu juicio personal y después viene el juicio general, que es el juicio de la sociedad completa. Por eso es que Nuestra Señora pide tanto la oración. La oración no solo es por las calamidades. O sea, es que los seres humanos somos tan ingeniosos que nos inventamos cualquier cosa. ¿Y para qué voy a pedir por los vientos, por los terremotos, por el sol? No estoy diciendo que se pida por el sol. El sol tiene su curso normal. Se hace el llamado de oración por las personas, para que aquel flagelo que viene, la persona entienda para que tenga luz en su conciencia, en su alma y comprender el por qué es esto. Imagínense, si nos vamos, por ejemplo, a una explicación del padre Fortea en su Suma Demoníaca, donde habla pues de angelología, ¿verdad? Cómo es que Lucifer era bueno, Luzbel era bueno, y que se le da la noticia de, bueno, que él también lo sacó de otro libro, de otra, ahora es venerable, espero que ya la hayan beatificado, ahorita no tengo el nombre,
de ahí se inspira él. La cosa es de que incluso Dios pues se le presenta a su criatura, ¿verdad? Una criatura hermosa, como lo era Luzbel, para que se mantenga en oración, porque se había mundanizado mucho. Recuerden pues que era un ángel muy precioso, tenía gran dominio, era una maravilla. Y todos le aplaudían, todos lo halagaban, todos se admiraban de él. Después de Dios, pues venía él. Entonces, de repente, pues Dios le dice que se está perdiendo mucho, ¿verdad? En las cosas mundanas, en esos aplausos, en su potencia que este espíritu tiene, porque ya va a dar un anuncio pues que va a mover a los ángeles, ¿verdad? Y pues el demonio pues no escucha mucho a su creador y cuando da ese anuncio, el enemigo pues no soporta lo que Dios ha dado de su plan. De un plan que lo tiene desde la eternidad, antes de la creación de todo, ¿verdad? Entonces, vemos pues la historia que le pasa al enemigo. Incluso Dios le advierte que si no cambia, aparecerá una mujer que le va a aplastar la cabeza. O sea, no literalmente, él no tiene una cabeza, pues no es una figura humana. Lo que quiere decir es que le va a quitar esa potencia, lo va a vencer, lo va, como decirlo, a domar, ¿verdad? Le va a quitar toda su potestad. Entonces, pero aún así continúa el enemigo, terco. Algo así funcionan también las profecías para nuestro mundo. Muchas personas se han perdido, pues, en lo mundano, incluso servidores que creen que están haciendo bien, pero lo que están haciendo es recibir aplausos. Yo aquí soy el ministro de la comunión, yo aquí soy el amigo del cardenal, del obispo, del padre no sé quién famoso. Se creen dueños ya de la parroquia, entre otras cosas que se hacen también, como sacrilegios, de que el sacerdote pues ya no quiere hacer nada. Todo por ser buena gente, se pasa de buena gente y le permite a hombres y mujeres, ministros, hacer cosas que no deben de hacer. Tienen su tarea, pero hasta ahí nomás. Poco a poco, entonces, se va haciendo todo esto, ¿verdad? Esto es una profecía, un llamado de amor de Dios. Es ver dónde se encuentra la luz. Estas cosas tienen que suceder. Incluso los que atacan las profecías dicen, es que esto es natural, esto es normal. Ok, sí, es normal, de acuerdo, no vamos a discutir que si un espíritu está mandando este castigo o no, si está desregulando los vientos, los terremotos, etcétera. No discutamos eso. Si quieren verlo como de una manera natural, de un ciclo normal del planeta, del sistema solar, de la galaxia, etcétera, ok. En otras palabras, estas personas aceptan que puede ser algo natural. Pero la pregunta es, ¿está Dios contigo? ¿Te está acompañando? Todos podemos decir que sí, pero ¿será cierto? Esto solo se ve a la hora de la prueba. ¿Será cierto que si te toca perder tu hogar, tu casa, no, porque el hogar es donde uno esté con su familia, si te toca ver o escuchar cosas terribles en la naturaleza, tú te mantengas firme en Dios y digas, qué misericordioso es Dios? Si te toca pasar hambre extrema, tú te mantengas firme, íntegro, en no robarle al vecino ni siquiera una migaja de pan para sobrevivir. Que si el gobierno te quiere implementar alguna iniquidad, tú te mantengas y digas, no, eso no es justo. O mañana, por ver todo lo que va a suceder, la palabra que voy a decir es fuerte, pero lo dice la Sagrada Escritura. Mañana no maldigas a Dios, porque como tú eres muy bueno o te crees muy buena gente, mañana lo maldigas porque Dios ha permitido en tu vida perder, no lo sé, a un hijo, perder a un ser querido, perder lo que has ganado con sudor de tu frente, o incluso que hayas tenido que robar para tener lo que tienes, o lo poco que tienes, ya sea mucho o poco. Entonces,
¿Por qué se dan estas profecías? Para que nosotros, ya de antemano quiero decir, algo así como un maestro que da a sus alumnos las clases, ¿verdad? Las cátedras. Ya cuando llega, por ejemplo, ¿cuántos exámenes se hacen, por ejemplo, a lo largo del año académico? Depende de tu país. Digamos que son 5 exámenes. El de en medio al terminar el semestre y el final. El final es uno de los importantes, como el de a mitad de semestre. Entonces, ¿qué hace el maestro? Te va enseñando. Te portas mal, te corrige, pone atención, que cuando venga el examen no vas a aguantar, no vas a saber qué contestar. El alumno sigue necio, no presta atención, le quita la atención a la clase y otros pues se enojan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el maestro? Es justo que ese alumno necio, porque cree que tiene sus derechos, tenga derecho a quitarle la atención a los demás alumnos que también están pagando para aprender, pues entonces lo reprende y lo manda con el director de la institución educativa para ver qué puede hacer, ¿verdad? Llega al final del examen, el maestro, pues incluso a aquellos alumnos que se portan bien o que les cuesta un poco más entender, porque al final de cuentas yo pues reconozco, no sé ustedes, yo no soy santo, quisiera hacerlo y le pido mucho a Dios una verdadera conversión, pero eso es otra historia, pero quiero llegar. Entonces, el maestro que es bueno les dice, bueno, vamos a hacer una guía de estudio. No les voy a dar el examen. O sea, no les voy a decir qué preguntas van a venir. Lo que sí saben es que va a venir preguntas de la guía de estudio. Entonces, la guía de estudio podría tener, no sé, unas cuantas páginas que se resume todo lo que se aprendió durante el año. En la misericordia del maestro que sabe que han puesto atención, hace esa guía de estudio. Bueno, aquí está la guía de estudio. Tienen, por ejemplo, 2 meses o un mes para estudiar. Y la vamos a repasar aquí en clase. Es más, voy a llamar a la directora o director para que esté presente. Llega el director y la directora y se da cuenta que sí están repasando, para que quede constancia de que se está realizando. Llega el día del examen, antes del día del examen se les notifica a los padres, se les hace ver que verdaderamente se hizo una guía de estudio y llega el examen. Bueno, ya se tuvo mucha misericordia, se les hizo un resumen, incluso el maestro se atreve a decir cuando estaba leyendo la guía de estudio, ojo que esta podría ser pregunta de examen. Lo dice así el maestro para también entrenar o estimular, ¿verdad? El uso de razón de sus alumnos para que se den cuenta de que, ay, el maestro nos está diciendo esto, memoricémonoslo, o al menos comprendamos el concepto de esa pregunta. Bueno, el maestro no puede hacer el examen, él ya pasó ese tiempo. Él ya sabe, incluso creo que se le quedó esta que repasa a los alumnos. Llega el momento del examen. ¿Qué pasa en el momento del examen? Muchos llegan asustados, otros llegan ansiosos, otros tal vez que son muy inteligentes, muy desarrollados en ese tema, pues estén incluso, ya maestro, ¿a qué horas? Ya quiero salir del ciclo estudiantil, pase el examen. Bueno, hacen la oración y pasa pues el examen, den vuelta a la hoja, comienzan las preguntas. ¿Quiénes van a ganar el examen? Pues los que estudiaron, aunque estuviesen nerviosos, porque no se sabe qué preguntas, pero sí se sabe que van a venir de la guía. Y cabal, exactamente viene de la guía de estudio. Pero algunos padres podrían decir, o los alumnos, ¡ay, qué trágico! ¿Cómo se atreve el maestro tan malo que es? Muchos argumentos porque el niño o la persona perezoso no quiso estudiar. Se confió, incluso algunos se confiaron de la bondad del maestro, de que la guía de estudio era fácil de leer. Así funciona una profecía. Nuestro Señor nos está dando la guía de estudio. Nuestra madre también. Incluso Dios nos dice, si fuimos a misa el domingo pasado, de ayer,
Y nos damos cuenta cómo Dios dice, pues, que los mares, que las naciones tendrán miedo por escuchar el ruido estruendoso de los mares, etcétera. Pero guarden la paz, guarden la calma. Es decir, tengan fe. Si tenemos fe en Dios, todo eso que va a suceder, el Señor nos librará de cada cosa. Y si ya nos toca irnos de este mundo, pues nos iremos de este mundo. Pero confiando también en la misericordia de Dios, que lo que nos va a suceder para los que se queden o quienes se vayan ya de este mundo, porque al final nos tendremos que ir todos de este mundo. Cada generación se ha ido de este mundo, desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta que venga Cristo. Entonces, es de guardar esa fe. Bueno, hermano, dirá algún astuto. Entonces, ¿para qué las profecías si todos nos vamos a morir? Y yo rezo, yo oro. Ahí nos recordamos de la parábola del rico, que le dice, Señor, yo ya he cumplido todo eso. El Señor con misericordia lo ve, que todo lo sabe. Es verdad, le dice, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Él dice que ya había cumplido, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Él dice que honra a su padre y a su madre, etcétera. Pero cuando yo le dice, salite del confort, vende todo lo que tenés, porque yo soy un Dios de virtud, Dios de pobres, por decirlo. Vende todo lo que tienes, se entristece y mejor se va. En otras palabras, no había cumplido. Era un hombre bueno, sí, pero no había cumplido. Es cierto, lo has cumplido, le dice el Señor. Pero te falta una cosa, la santidad. Niégate a ti mismo. Ahora ven y hónrame. No, y se va. Así sucede. Entonces, mis queridos hermanos, las profecías no son ni para diversión. Ay, qué bueno, se le va a caer la casa al vecino, porque como mi casa es de un nivel y la de él es de 4. Ay, me alegra, ojalá que ya vinieran los terremotos. No, no es por diversión, ni por lanzarle maldiciones a alguien. Tampoco son las profecías como para saciar, como para entretener. No, tampoco son para eso. Las profecías son para prestar atención y ponernos a orar, y Dios decidirá cuándo se cumplirán. Y si acaso alguna es un poco específica, yo creo que pueden haber profecías que dirán, mañana puede suceder tal cosa. Comúnmente no son tan así, pero sí pueden poner un ejemplo. ¿Cuándo es la época de invierno? ¿Cuándo es la época de verano? ¿Me podrían ustedes decir? Ah, sí, mira, es en los meses o entre los meses de tas, 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 tas. Ah, entonces, como dijo Jesucristo, ustedes que saben leer los signos de, digamos, del clima, no saben leer los signos de los tiempos. Algo así sucede. Nos dice, bueno, para tal año, para tales meses, está estipulado que suceda tal cosa. Otro ejemplo, ¿cómo sabemos que lo que dijo Santa Faustina es verdad? ¿Cómo creen ustedes? O otros videntes que decían, bueno, para ese año va a comenzar ya. O sea, las cosas ya habían comenzado, pero para ese año empiezan ya realmente las fuertes. ¿Cómo lo sabemos? Si Dios es tan bueno que no va a permitir que eso pase por su año de la misericordia. Faustina ya había hecho la profecía de un año de la misericordia. Ah, bueno, es que el Papa se inspiró y no sé, se le pegó la gana de nombrar ese año año de la misericordia. Va, ok, está bien. ¿Cómo sabemos determinarlo? Porque las cosas sí sucedieron, pero no causaron un mayor daño en el mundo, en nosotros. Se desbordaron los mares, sí. Vean en YouTube Miami cómo estaba y otros lugares. El agua del Pacífico se va y llega al Atlántico. O sea, sube el Atlántico, baja el Pacífico. Otras cosas, meteoritos cayendo, el sol entra en actividad, se ven fenómenos de tronos de Satanás y de Dios en el cielo, es decir, la manifestación de espíritus de Dios y demonios en los aires. ¿Qué son los tronos? Bueno,
Los tronos, pues, es de la primera triada, la tercera jerarquía, serafines, querubines y tronos. Los tronos están encargados de, y son cercanos al ser humano. Imagínense, la tercera orden de la primera triada. Son cercanos al ser humano y constantemente le están diciendo que tengan una verdadera conversión. Esos son los tronos, poderosos espíritus. No estoy hablando como algunos se burlan, ¿verdad? Ah, estás hablando de Crash of Thrones, batalla o guerra de tronos, algo así es, según la interpretación al español. No, se imagina que un trono es una silla, aparte es una silla, lo que le llamamos trono. Bueno, en fin, así es como vemos cómo, por ejemplo, sí iba a suceder, pero no sucedió como debía. Se desbordaron los mares, pero no impactaron. Hubieron terremotos, pero no causaron mayor daño. Año de la misericordia. Dios muestra, miren lo que les hubiera sucedido si yo no intervengo. En otras palabras, Faustina y otros videntes, ya sean santos o en vías de santidad, o tan pecadores como usted y yo, o peor, tuvieron estas revelaciones. ¿Y por qué un pecador puede tener una revelación? ¿Por qué un pecador se le puede venir y aparecer a la Santísima Virgen? Porque yo no estoy hablando de que la Virgen les esté dando una misión especial para el mundo entero. Siempre hay un detalle que hay que ver, es que las cosas del cielo, mis queridos hermanos, son bastante complejas y hermosas y se pueden entender a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? San Agustín, por ejemplo, llegó a contribuir con el magisterio de la iglesia, doctor de la iglesia. Y ustedes conocen la historia de Agustín de Hipona, cómo era. Y estamos hablando de la Grecia antigua. Entonces, ¿cómo? Es posible, porque esta generación, o sea, este tiempo, es como en tiempos de Jesús. Criticones, difamadores, escrupulosos, llenos de santos. Ah, pero yo no soy santo, pero es que tú tampoco puedes ser. O si tú lo eres, yo soy más. Si yo no lo soy, tú no lo eres. Puede, porque Dios se le aparece a quien se le pegue la gana para su conversión, como a San Agustín se le aparece en forma de un niño, ¿verdad? Cuando Agustín está con aquello de la voluntad de Dios y el niño le dice, haz un agujero, ahora mete el mar dentro de un agujero, no puedo, pero para Dios sí, nada es imposible. Entonces, ¿cómo quieres tú comprender las cosas de Dios si no puedes hacer algo tan fácil? Así le dice el niño. Para mí es una aparición del Señor en forma de niño. Y ahí empieza, ¿verdad?, su camino de conversión. Pero ahora hay niños que están teniendo revelaciones. Y mi Facebook me molesta, perdón, pero es que es el celo de Dios, no es que me caiga mal la persona o que ya la esté demonizando. Vete, pecador, te condeno. No, pero es molesto. Es muy molesto. Esto, ¿por qué? Porque un niño tiene un sueño profético. Y ese don ha venido desde tiempos antiguos, desde los primeros profetas hasta San José. Profetas incluso que se atrevían a rebelarse contra Dios en desobediencia de que yo no voy a ir a predicar ahí, como Jonás, directamente, discúlpeme, pero de tú a tú con Dios, yo no voy a ir a predicar. ¿Mm? No queremos leer las escrituras. Entonces, ni razonarlas, las leemos, pero las leemos como que fuera un cuento bien bonito. No las razonamos, no las pasamos a la luz del razonamiento. O nos volvemos racionalistas. Entonces me molesta estas otras personas por esa razón. Porque un niño habla y da testimonio, el papá o alguien lo graba que es de Argentina y les muestra, les dice, ¿verdad? El niño que nuestro Señor, pues Jesucristo, está llorando, está triste, y le pide al Padre, porque el mundo, el planeta, pues nuestro mundo está cubierto se está volviendo negro, o es negro por el pecado, y le dice al Padre que deje todavía otro tiempo más a la iglesia en el mundo. Pero George, acuérdate que lo que dijiste, que hay que pasar las profecías por la Biblia. Ajá, mentiroso. Entonces, ¿cómo va a ser que la iglesia no la va a dejar Dios si dice la Biblia, dice el magisterio, dicen los papas que la iglesia no puede ser y nunca será vencida, y jamás será vencida y hasta que venga Cristo? Es decir, la iglesia triunfará. Ajá, mentiroso. No,
porque hay que entender la profecía a la luz del Espíritu Santo. No dijo que que no permita que sea destruida. No dijo, recuerden que es una revelación espiritual. La Biblia tampoco se toma literal, hay que saber interpretarla, ¿eh? Está diciendo que deje a la iglesia en el mundo. La iglesia ahorita está todavía en el mundo. Es decir, yo puedo salir de mi casa, ir a misa, ir a la adoración eucarística libremente en algunos lugares. En otros pues hay que tener el octavo sacramento. A ver si me entienden, ¿verdad? Pinchazo ese, para que pueda entrar. Es decir, no es la iglesia de los primeros cristianos, donde tenemos que ir y escondernos o tener una clave secreta solo para aquellos que de verdad siguen a Cristo. Esos días van a llegar y ahí es donde agarro esta parte y la llevo al Apocalipsis. Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Seremos reducidos a los días de los primeros santos. El niño tiene razón de esa visión que tuvo, de ese mensaje de advertencia en sueño profético. Le pide, ¿por qué? Porque si la iglesia ahorita, hoy, digamos, nos vamos a las catacumbas, al anonimato, por así decirlo, a las catacumbas, a lo secreto, la persecución que vendrá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos niños, por ejemplo, que sus papás son liberales o no tienen carácter y les están enseñando todas esas ideologías de género? Perdón, da asco, yo sé, que con su permiso, perdonen que voy a hablar así, que los niños comienzan a conocer lo que son relaciones anales entre personas del mismo sexo. Que vean que es una relación homosexual o gay, que vean que todas esas sociedades, o que vean en YouTube, esas cosas están sucediendo, o que, bueno, muchas otras sociedades, ¿verdad? Ya los padres incluso los ponen a bailar reggaetón asqueroso, que eso es de burdel. ¿Qué pasa entonces si ahorita que está en la iglesia está sucediendo esto? ¿Qué pasa si la iglesia desaparece del plano del mundo, de del estatus mundial? El mundo cae en manos del anticristo. El mundo comenzaría a podrirse porque ya no habría luz que alumbre a esas cosechas, a los niños. ¿Y qué pasa cuando las advertencias de Dios en la Biblia? Más valdría que te ates una piedra, una soga al cuello y la amarres a una piedra y te lances de un puente, ¿verdad? Cuando hablan de la pureza de los niños. ¿Qué pasaría entonces en el mundo? Es que a veces, hermanos, hablamos porque tenemos boca. Hay que también discernir si lo que yo estoy hablando viene de Dios antes de juzgar la profecía. Si no, va a suceder como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Que tú piensas como hombre, o sea, como mundano. No piensas como Dios. ¿Ven entonces? Ah, no, es que yo hasta que esté el imprimatur. Bueno, entonces ayuda a que esté el imprimatur. Ve y dile al obispo: señor obispo, fíjese que hay una persona que está teniendo disque revelaciones. ¿Será que usted tendría la amabilidad, por favor, de investigarlo, señor obispo? Porque mire, si no está inspirado por Dios y está inspirado por Satanás, ¿a cuántas personas va a engañar y va a arrastrar? Así es como se debe de proceder. No va a estar criticando como chismoso. Por ahí escuché, ay, Dios mío, que alguien hablaba, y es verdad. Hay un pecado que todavía supera a la fornicación. Es el chisme. Porque la fornicación, por ejemplo, así brevemente, hay personas que no pueden contenerse o incluso ya tienen un daño acá y acá y van cayendo y cayendo y cayendo. Claro que es pecado. Yo no he dicho que no, ni este sacerdote tampoco ha dicho que no. Pero el pecado de la lengua es un pecado voluntario que mata el alma. Puede convertir en prostituta a una persona. Puede destruir a un hombre. Ha destruido imperios. Por la lengua murió Cristo. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Pilatos? Etcétera. Por la lengua. Por eso ese pecado puede ser mayor que el de fornicación. Así que cuidado cuando nosotros usamos la lengua, nos creemos muy puros y decimos: ah, aquel, porque tú podrías estar haciendo un daño mayor. Entonces,
porque te puedes estar oponiendo a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de María Santísima. Con humildad, mis hermanos, hay que discernir las profecías, hay que discernir de dónde vienen. Les repito, Nuestra Señora hace lo que le place. A veces somete a prueba y a veces permite que venga, por ejemplo, el imprimatur, otras veces no. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces en los lugares donde vivimos ya han sido tomados por grandes pecados, por una relajación muy grande, por un racionalismo extenso. Ni los aprueban, ni tampoco los ¿cómo se dice? Los evitan, o sea, es decir, los cancelan, eh, dicen ya no, esto ya no, hay que evitarlo, hay que eh, ponerle, por ejemplo, una restricción, ya no más, ¿verdad? Sino que al contrario, Nuestra Señora permite que, ok, no los vas a aprobar, pero tampoco lo vas a evitar. El imprimatur, entonces, hermanos, es aquello de lo cual una persona, cualquier cosa que se tenga inspirada por Dios, tenga el aval del obispo del lugar. Podrá tener incluso aval del obispo del lugar, pero en otro país el obispo no lo permita. No porque sea malo, sino que él considera que no está bien que esté en su país, en su estado, en municipio, lo que sea, en su región. Pues bien, mis queridos hermanos, esa es la cuestión ahorita. Mucho cuidado. Hermano, ¿y usted cómo sabe que son inspiradas por el Espíritu Santo? Alguien pues preguntó. Bueno, primero me reconozco pecador. Soy como tú, yo puedo pecar, no soy santo. Si oras por mí, espero orar por mí, llegaré tal vez algún día a la santidad y el Señor lo permite. Pero deben de ser pasadas por un director espiritual. De preferencia que ese director o guía espiritual sea sacerdote y sea exorcista. Porque sabemos, ¿verdad?, que el demonio se puede llegar a manifestar a veces, no siempre, con un exorcista, que ya los hayan revisado. Pero el demonio es astuto, porque el demonio a veces queda ciego por la luz que brota de alguna profecía o de alguna cosa que uno quiera que se apruebe pronto, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que el rosario todavía no ha sido aprobado y hasta ahorita fue dado al mundo. Bueno, pues voy con el obispo, señor obispo, fíjese que esto está pasando, este es el rosario, mire, y uno le explica, ¿ok? Esto emana luz que ciega al demonio. Pero como el demonio no puede entrar a la luz de la santidad o de Dios, de la gracia, manda a alguien que sí, algo así como Judas, algo así como Pedro, y va a investiga. Ay, pero ¿quién fue tu director? ¿Quién es tu obispo? Ah, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué? Ah, no, porque en las sombras está Satanás. Dime quién es. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Ahí va la tentación. No le debes lealtad ni justificación a un mortal, a un laico como tú y como yo. Si un sacerdote te lo pregunta, pues que el Señor te dé sabiduría y a él se lo puedes decir, porque es autoridad de la iglesia. Pero a un laico no. Al menos, claro, que sea alguien pues que quiera publicar el libro, que quiera apoyar, pero de ahí no le debes lealtad a nadie. Mucho cuidado y ojo con eso. Por eso los directores dicen, tenga usted también cuidado a quien le comparte estos secretos. Mantenga a su director en silencio, solo a quienes les tenga usted confianza. Porque después viene el enemigo, moverá algún obispo que en ese momento no esté muy bien en el corazón, habla con el director, le dice, yo te prohíbo que hagas esto o aquello, ¿verdad? Y eso ya sucedió también en épocas de Cristo. Con los niños, ¿se recuerda? Que no dejaba que pasaran a ver a nuestro Señor. Le dice, dejad que los niños se acerquen a mí. El Señor Jesús reprende a sus obispos, a los apóstoles que evitaban esto. Entonces es tener una base bíblica para estas cosas. Pues bueno, pues preguntaban, ¿de dónde vienen inspirados? Yo en lo personal ha pasado por algunos sacerdotes
Uno que es del sur de México. Otro que es, perdón, no me recuerdo dónde vive, pero en el centro de México. Le he compartido esto y me dio el visto bueno. Lamentablemente, pues ahorita creo que todavía no está ejerciendo porque le pusieron restricción, ¿verdad? Es el padre, pues, Juan Rivas. Otro, pues es mi director espiritual de aquí de mi país, pero yo también acudí a un exorcista hace muchos años y todo bien, me dio visto bueno, me dio el apostolado. Cuando acudo al otro, hace pocos años, en el año de la misericordia, me dice ya no es apostolado, ahora es un ministerio. Pensamos que un ministerio es un grupo, no, un ministerio es algo mayor a un apostolado. Luego hablo con otro exorcista que son de los nombrados, por supuesto, por el obispo. Les lee, me comunico, incluso me hace una prueba y todo, gracias a Dios, salió muy bien. Entonces, siempre me han dicho, habla con el obispo. En aquel entonces no teníamos arzobispo, hablé con el obispo y verbalmente pues me da ese permiso. Repito, para los que no estuvieron en la charla anterior, actualmente no se necesita el imprimatur para hacer un apostolado de difusión de estos mensajes. Media vez el Espíritu Santo, pues en la otra persona, le está iluminando de verdad para saber si son verdaderos o no verdaderos. Lo que pasa es que sorprende cuando se cumplen, da que como que, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Vendrá de Dios? Pero como es más fácil acceder al diablo, no, esto es del diablo. Pero tiene un llamado de oración. Siempre tiene que ser un llamado constante de oración. Un llamado a la conversión. Y una advertencia también. Vemos entonces, mis hermanos, que estamos en una guerra. Una guerra donde el mundo ha caído ya en manos de la masonería, de los adoradores de Lucifer. ¿Verdad? Recordemos que Dios no le quitó esa potestad al demonio, sino hasta que Él venga, el Todopoderoso. Entonces tiene todavía dominio en el mundo. Y esa es la guerra contra la iglesia de Satanás. LGBTQ, aborto, eutanasia, sacerdotes, mujeres, profanaciones en el templo, muchas otras cosas más. Poco a poco estamos viendo, no me atrevo a juzgar, o sea, a criticar, a sentenciar a las autoridades mayores, porque yo no estoy en sus zapatos. Y Pedro y todos los demás apóstoles se retiraron, solo se quedó Juan. Cuando estaban enfrente de Cristo se fueron, lo dejaron solo. Imagínense ahorita. Entonces, al ver lo que viene, un enfrentamiento nuevamente contra Satanás, su iglesia del demonio, algunos obispos tendrán miedo. Hay que orar por ellos, hay que pedirles, pero también los podemos llamar al orden con amor y fraternidad. Con amor. ¿Por qué? No, hermano, es que en la antigüedad solo el profeta podía corregir a otro profeta y el rey. Correcto, tú eres un profeta. Lo que pasa es que nos hemos mundanizado mucho. El profeta no se encarga solo de estar dando mensajes del futuro o cosas espirituales así profundas de la vida de allá en las alturas. El profeta es aquel que conoce y que se anima y se lanza a hablar de Dios, ya sea por inspiración de Dios o a través del intelecto, del estudio de la Sagrada Escritura. Puedes venir y con respeto hablarle al obispo, hablarle al sacerdote. Pero primero oración, mucha oración, porque en el orden jerárquico están los obispos, como que fueran serafines, por decirlo. De ahí vienen los sacerdotes, como que fueran virtudes, potestades altas. Y por último están los angelitos, que seríamos algo así como los laicos, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho, muchísimo. Esto me recuerda a la batalla celestial, es decir, cuando Miguel, recordemos que en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Miguel, Jesús hace referencia al profeta de que, y le dice, en esta batalla contra Satanás o contra el infierno, contra las tinieblas, depende de la traducción, solo tengo un aliado, Miguel. Es cuando se pronuncia el nombre de San Miguel Arcángel.
Miguel, solo tengo uno. Bueno, ¿y qué pasó con San Gabriel? ¿Qué pasó con Rafael u otros ángeles? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué solo dice solo tengo un aliado? Porque aquí empieza ese engaño de Satanás. Cuando leemos a Satanás y que vemos el gran dragón, pensamos que el demonio viene y empieza a lanzar blasfemias contra Dios y los ángeles sorprendidos. El demonio no era ningún tonto. Tenía que convencer a los espíritus, y los espíritus, perdón, pero no son de carne. Nuestra carne, nuestro cerebro puede equivocarse, se ofusca muchas veces, etcétera, pero con los espíritus es otra historia. Ellos fueron creados, digamos, perfectos, conocedores. No venía a venir cualquiera con un cuento y no. Los espíritus sabían lo que estaban haciendo y lo que estaba diciendo el otro. Y se preguntan, se analizan por qué. ¿Por qué el espíritu fiel, perfectísimo, o sea, excelso, Luzbel, se revela, está diciendo estos discursos? ¿Por qué dijo no obedeceré? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de prueba nos está poniendo Dios? ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Seguir otra vez a Luzbel? ¿O qué hacemos? O sea, me voy por mi cuenta, porque habían otros espíritus que sin duda sabían los planes de Lucifer, ¿verdad? Los que decimos ahorita, aquellos demonios fuertes como Satanás, Lilith, Leviatán, Asmodeo, muchos otros. Pero viene Miguel, pequeñito. Podríamos decir que Lucifer era algo así como una autoridad suprema allá en el cielo. Después de Dios venía él. Así pasa a veces. Pensamos que el presidente tiene una suma autoridad, pero ¿qué pasa? Que no hemos leído bien las leyes que nos rigen. Y a veces las presentas y no, es que eso no es así. Aquí está. No, así no es. Bueno, también como por ejemplo con el Papa, mira, aquí está, esto no se debe de hacer. No, es que hay que seguirlo. Bueno, entonces si me dice tírate al barranco, me voy a tirar. Ahorita ya no me gustó, George, lo que estás diciendo, porque me estás hablando de herejías contra el Papa. No estoy hablando de irnos contra el Papa, ni hablar de herejías contra él, ni decir, no, el Papa ya no existe, ya pecó, ahorita ya se... No, tampoco. Como un espíritu bondadoso, Miguel también intenta hacer reflexionar a Luzbel, el quién como Dios. Pareciera como, si no interpretamos bien la escritura, pareciera que Satanás tira algo y Miguel sigue repitiendo como que si fuera disco rayado, con tu permiso, San Miguel Arcángel, o como que estuviera algo loco. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? No, ese discurso bíblico significa que Miguel siempre en su corazón permaneció y permanecía firme a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas que fueron aprendiendo los espíritus desde su creación hasta el momento de la prueba. Estamos hablando incluso tal vez de miles de millones de años, ¿verdad? En nuestro tiempo terrestre. Ese quién como Dios es hacer reflexionar a los demás ángeles de que nosotros, incluso los seres humanos, no nos podemos poner en el plan del Todopoderoso. No podemos decidir entre la vida y la muerte. ¿Por qué les digo esto? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos enseña la moral católica? Lo cual está bien, pero esa moral nos ayuda a llegar al cielo, pero puede ser que esa moral no nos ayude a sobresalir en una alta santidad. Por ejemplo, ustedes son médicos, por ejemplo, y hay dos personas que necesitan una cirugía con urgencia para la vida o la muerte. Entre esas personas hay un anciano y hay un joven, pero solo pueden elegir a uno porque ese medicamento o el quirófano solo tiene capacidad para una persona. ¿A quién eligen ustedes? Bueno, pues la moral, la ética nos dice, elige al más joven, porque el ancianito pues, ya vivió, ya tuvo su oportunidad, podemos decir ya no es indispensable para la sociedad. El joven sí. Pero, aquí hay otra cuestión. ¿Esa será la voluntad de Dios? ¿Elegir al joven? Ahí está el problema. Vayámonos a otra cuestión un poco ya más alta.
Imaginémonos que en el mundo, y espero entiendan este discurso, vienen los grandes científicos, la masonería, que por cierto ya ni creen algunos obispos, no sé si estarán en masonería o no sé por qué no creerán, sacerdotes, etcétera, grandes eruditos, y entre ellos, pues por ejemplo, se hace una reunión y se expone. ¿Qué harían ustedes? Y les exponen, por ejemplo, dentro de unas décadas, vamos a regresar al pasado, dentro de unas décadas, el planeta entrará en un cambio. El sol, las cosechas, ya no, o sea, el suelo ya no dará fruto, habrá una sobrepoblación muy grande, ahí se esconde la mentira de Satanás, habrá una sobrepoblación muy, muy, muy grande en el mundo. ¿Qué más? También puede ser que estemos ya al borde de habrá una tercera guerra mundial por la sobrepoblación, etcétera. Bueno, en fin, muchas cosas. El planeta entrará a un cataclismo por el cambio climático. Mucha gente en el mundo. Porque eso es lo que nos están dando de dar, vender y vender y vender en películas, series, en las noticias, en donde quiera que vayamos. Una sobrepoblación. Bueno, ejemplo, su eminencia, su santidad. ¿Qué dice la moral católica? Bueno, pues hay que salvar a unos y sacrificar a otros. Para que la especie humana, esto conste, solo es un análisis personal, disculpen ustedes, que se parece un poco a lo del hospital que les dije. Bueno, entonces para salvar a toda la humanidad, a la humanidad, habrá que sacrificar, por ejemplo, a la mitad de la raza humana, o un tercio. De entre ese tercio habrá que esconder a un puñado. Por ahora quitemos las cuestiones del apocalipsis, lo místico, lo espiritual. Ahorita hablemos puramente de esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes si tuvieran ese poder? Obviamente pedirle mucho a Dios, pero como estamos en época del racionalismo, ¿qué sucede? No podemos perder a la humanidad, que la humanidad se extinga por ser tonta. Hay que comenzar con planes de reducción poblacional. Mejor si esos planes son ocultos, secretos, que cada persona opte por esto. Les vamos a mostrar qué es lo bueno y qué es lo malo, para que opten lo malo, pero creyendo que están haciendo algo bueno. Por eso la escritura nos dice, ¿verdad? En aquellos tiempos, lo bueno lo llamarán malo y lo malo lo llamarán bueno. Entonces, la iglesia en sí, su deber es velar porque todo sea a la luz de Dios, sin mentiras. Pero hay una gran desinformación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa gran desinformación? Todos merecemos respuestas. Cristo vino a darnos respuestas. Los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, los santos nos vinieron a dar respuestas. En la historia siempre han habido, pues, con su permiso, eh, obispos, sacerdotes, laicos, que se han ido corrompiendo. En la época de San Malaquías, ¿verdad? Que es muy venerado por los ortodoxos y también por los católicos. Las famosas profecías de San Malaquías, del Papa Negro, ¿verdad? O el último Papa, que él tenía un celo muy grande y quería hablar con el Papa y con pues toda la institución, porque había una corrupción muy grande. No es cosa nueva eso tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que es malo, no se puede. ¿Quién? ¿Cómo? Dios. O sea, Lucifer, yo no te puedo seguir porque lo que estás diciendo está mal. Te respeto, todo lo que quieras, incluso te admiro, porque te admiro y te respeto, es que te digo quién como Dios, porque lo que estás diciendo está mal y vas a arrastrar a muchos ángeles. Entonces comienzan a enfilarse con Miguel más ángeles, Gabriel, Rafael, etcétera. ¿Qué significa eso de solo tengo un aliado? Que en aquel entonces los ángeles pudieron haber estado debatiendo esos discursos magistrales que daban esas altas potestades, incluyendo Lucifer. Esos engaños. ¿Dónde está aquí la verdad? ¿Pero por qué nos está diciendo esto? Amigos, no se den tanta vuelta. ¿Quién como Dios? Esto está mal y punto. Si la voluntad de Dios está en que la segunda persona se encarne, se haga hombre, que es inferior a nosotros, esa es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgarlo. Antes de que todo fuera creado, estaba Dios. Punto. Ah,
Sí, tiene razón. Poco a poco, el enemigo se fue llenando de orgullo y se empezó a ver, y dice la escritura, y se encontró maldad en ti. ¿Qué significa maldad? Que después ya los ángeles comenzaron a percibir que en sus discursos había malicia, había desobediencia, que estaba cambiando algo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos dice la profecía? Pues bien, acaba de haber un terremoto, ¿verdad? En Perú, pero colindante. A ver, comprendamos otra cosa. Es cierto que el mundo, este planeta está dividido pues por fronteras. Las fronteras van y vienen a lo largo de la historia. Así ha sido. Imperios caen, imperios vuelven, que el nacionalismo es un pecado también muy grave. Hay que tener celo por la patria, pero no llegar al nacionalismo, porque las fronteras cambian. Antes, bueno, no voy a caer en esos detalles. Entonces, la profecía esta de varios videntes, en la personal, no sé si quieren que se las diga, entonces lo voy a hacer, déme un momentito, que aquí creo que está, aquí está. Bueno, esto sucedió y tengo testigos, me gustaría invitarlos, pero quienes me conocen, incluso personas de México, de El Salvador, de Perú, Colombia, Ecuador, ay Dios mío, bueno, de algunos países, pues se las cuento cuando ya me la ha permitido mi director. A otros, pues que son de más confianza, me dicen, hombre, no esperes a que yo te dé el permiso, o sea, si tú sabes ya que esto viene de Dios, es de María, pues puedes contárselas a los, primero los más cercanos que tengas, que son de confianza. De ahí pues espera que te dé el permiso para ver si lo publicas o no. Hay cosas que no me lo han permitido publicar y me encantaría, porque se pueden malinterpretar con otras. Por ejemplo, que las personas van a cambiar, van a desconocer a sus familiares, a sus amigos, creyendo que están en favor de algo bueno. Así comenzó también la batalla celestial. Creyendo que iban en favor de algo bueno, se unieron a Lucifer. Entonces, la Sagrada Escritura, y George, ¿y dónde lo sustentas? La Sagrada Escritura lo dice también. En aquellos días, ¿verdad? Los llevarán ante los tribunales. Incluso los matarán pensando que están haciendo un servicio a la sociedad. Bueno, pues entonces, estas personas se los he comentado, les he contado, incluso pues les dije, mira, yo no puedo salir de viaje para esas fechas porque Nuestra Señora no me lo permite. Y en oración pues le pedí a nuestra madre que pues me ayudara en lo personal. Y Cabal me pone una tarea para el día de Cabal mañana, porque ya ayer se hubiese llegado a lo que podría ser Colombia o Ecuador. Sabemos que ocurrió un gran terremoto que abarcó lo que es el mundo inca. ¿Por qué mundo inca? Pues porque eh, el Amazonas, pues los incas llegaron incluso hasta Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y otros países más. Entonces dice, esto fue el 19 del 9 del 2021. Llamado de oración y advertencia a Jorge del Inmaculado Corazón. Ni siquiera he puesto mi nombre. Las personas que se encomienden al corazón de María Santísima no perecerán. Les pido por favor tengan su rosario y se encomiendan a Dios para ahorita que voy a leer esto. Gracias. Durante la madrugada, aproximadamente a las 4 a.m., es la hora que desde pequeño me levantaba para ver el firmamento y perderme en oración con el Padre Eterno. Así comenzó poco a poco una relación con Dios y sus ángeles, en especial los santos tronos. La madrugada del 19 de septiembre me quedé con el rosario bajo mi almohada. El cielo me toma llevándome a un lugar, no sé decir si en la frontera entre Estados Unidos y México o cercano a la frontera, pero sé que es una zona desértica y otra con poca vegetación. Una como comunidad residencial sería evacuada en esos países. Por cierto, a los días que se dio esto, aparece la nota de que en México evacuaron una zona residencial porque se estaba empezando a rajar el suelo y se escuchaban retumbos. Ah, y también se empezaban a oler gases, ¿verdad? Pues, volcánicos. Pensaron que iba a haber tal vez un nacimiento de algún volcán. Luego, también en otra zona desértica con poca vegetación de mi país, ay Dios mío, se me va.
Zacapa, o es Jutiapa o es Jalapa, donde ocurre lo mismo, ¿verdad? Pero se hace una gran grieta, esa bien larga, en ese sector y estaban pensando en evacuar. Yo publiqué esos videos. Esta persona me dice, no, es que cuando tienes que dar una profecía tiene que ser cabal. No, nuestro Señor no habla así. Ni siquiera las escrituras son así, ¿verdad? Siendo Dios, o sea, Jesús ni siquiera dice puntual, tal fecha. No, manténganse atentos, porque Dios no está para dar fechas. Está para advertirnos y que nosotros sepamos interpretar los signos, que si amamos a Dios, mantenernos fieles y en oración, unos por otros. Entonces, una zona desértica, otra con poca vegetación, como una comunidad residencial, sería evacuada en esos países. En aquel lugar desértico, observé que había una capilla muy sencilla, no muy lejos de la carretera principal, a su alrededor, algunos hogares. Personas muy sencillas pero entregadas a Dios. Estoy hablando de un sector de México. Quienes se relacionaron conmigo fueron niños y niñas devotos del pueblo. Una niña se acerca a mí y me dice que hable con el sacerdote de la capilla. Observé que el Señor en el sagrario es adorado constantemente por estas personas de buena voluntad. Al ver al Padre, parecía estar acostumbrado a este tema de las revelaciones místicas. Es como si el sacerdote estuviera en contacto con la Santísima Señora. Hablamos de algunas cosas. Salimos de la capilla y en un instante estaba en otro lugar del continente, en territorios incas. Parecía ser Colombia. Aquí sí explico el país. Es que Dios te tiene, bueno, pues ahí le expliqué, está en Colombia. Estoy en Colombia. Pero también parecía ser territorio del mundo maya. Ay, perdón, me perdí. Parecía ser territorio del mundo maya. Eso incluye a Guatemala. Pero también en México. Más exacto, el sur de México. Sabemos pues que cuando se delimitaron las fronteras, ¿verdad? Parte del mundo maya queda del lado de México, parte del mundo maya pues queda lo que era la capitanía de Guatemala, que luego se divide en países, ¿verdad? Belice, Salvador, Honduras, etc. Por eso, mundo maya, para que se entienda. Maya, eso incluye a Guatemala, pero también en México. Más exacto, el sur de México. Por el tipo de montañas alcanzo a entender que es la Riviera Maya en el estado de Chiapas. En esa montaña estaba un hotel muy hermoso, pero al mismo tiempo yo estaba en otro como castillo colindante al Océano Pacífico. Entre paréntesis, al meterme a investigar, encontré un hotel con esas características. El Hotel del Salto. Ese está en el sur de Colombia, donde llegó el sismo, el terremoto, ¿verdad? Hace poco. Había pocos turistas, aunque Dios nos permitió una reunión de muchos videntes en aquellos lugares, es decir, otros videntes también tuvieron estas revelaciones en ciertos grados. Nos mostró los pecados de esos territorios, entre ellos el pecado de la homosexualidad y el aborto, que se impregna en los elementos y requiere de mucho ayuno por parte de todo el pueblo para borrar dichos pecados de los nativos y de los extranjeros que se manchan unos a otros. Quiero aclarar que, por ejemplo, para liberar los antiguos imperios o territorios se necesitó de muchos mártires. Y Jorge, ¿dónde sustentas esto? Bueno, pues lo sustento, por ejemplo, el Coliseo romano. Si ustedes se meten a investigar, muchos teólogos dirán eso. Esos lugares estaban infestados de demonios, porque ahí se mataba gente, o sea, el emperador hacía que se mataran los esclavos unos a otros, los gladiadores y demás. Entonces hubo necesidad de que muchos mártires vivieran ahí para limpiar esos lugares, ¿verdad? Unos a otros. La visión duró mucho. Las altas montañas parecían tener vida, como si la naturaleza estuviera inconforme con el falso espíritu de prosperidad y paz que se va extendiendo por el mundo. ¿Sí o no? En un momento, un sacerdote nos dice que salgamos de ese edificio y fuimos a tierras planas sobre de la montaña. Entiéndase que estábamos en la montaña, pero la montaña pues en su pico es plano, ¿verdad? Las montañas bajamos y llegamos en un momento, perdón, a tierras planas sobre la montaña. Bajamos y llegamos. En un momento se agrieteó la tierra en los países mencionados anteriormente. Es decir, se agrietó significa que se empezó a abrir, pero en este momento pues se abrió pues de varios metros de distancia, ¿verdad? Quiero explicarlas porque a veces en las profecías no se van muchos detalles en lo escrito, ¿verdad?
extendiendo por el mundo. Un momento un sacerdote, perdón, plana sobre la montaña, bajamos y llegamos. En un momento se agrietó la tierra en los países mencionados anteriormente. En los países incas, ¿verdad? No significa literal que fuera Colombia, como dije, en los países o el territorio inca. ¿Sucedió? Sí, sucedió. Ahorita continuamos y les explico. En los países mencionados anteriormente, nos comunicó que por ese sector pasaba una falla que esperaba el tiempo de la justicia de Dios. El cielo cambió, se volvió nublado y lluvioso. Oh Dios, la lluvia. Otro signo más del día que se quebrarán las placas, durante el llamado aviso también. La Santísima Señora, bueno, aquí me equivoqué realmente en la redacción, durante el tiempo del llamado aviso, para que entiendan que está cerca ese momento. La Santísima Señora nos comunicó que sentiríamos el dolor de Jesús y entenderíamos de una manera elevada el por qué deben pasar estas cosas. Dijo más, pero queda reservado para cada persona el vivirlo personalmente, es decir, cada uno de ustedes o todo el mundo pues, vivirá esa experiencia. Son órdenes de nuestra Madre. Para cada persona personalmente. Nos sorprendió, pues algunos videntes caímos en el profundísimo abismo que se hizo al separarse la tierra. El agua caía sobre nosotros. En el corazón pudimos ser parte de la angustia de muchas personas que se perdían en esos abismos. Es decir, nuestra Madre nos comunica aquello que las personas estarían viviendo en ese momento. ¿Se recuerdan que al principio de esta charla les dije que muchos maldecirían a Dios? Otros ni se acordarían de él. Bueno, que se perderían en esos abismos, que se extendían de norte a sur, pero esto aún no era el quiebre de placas, pues como dicen otros escritos personales anteriores, nuestra Madre Santísima obtuvo de Dios el permiso para mandar avisos antes del inicio de la purificación mundial, es decir, ya sin retorno. Estos palpitares de acontecimientos es una palabra personal mía que se han ido dando en el mundo, los evitan naciones grandes y pequeñas, es decir, personas que tienen gran devoción y amor a Jesús y María Santísima, naciones no tan contaminadas con toda clase de pecados, o estados si quieren verlo así, o municipios, clase de pecados. Las montañas y construcciones cayeron al abismo. Yo iba cayendo en un momento, ya no miraba nada, todo estaba oscuro. Sabía que era cuestión de segundos para tocar el fondo. Me refiero a morir por la caída o la asfixia. Mis labios no podían pronunciar palabra alguna por la presencia de espíritus, es decir, espíritus malignos que acompañan a la persona durante sus pocos minutos, segundos de vida. Esto sucede incluso con las personas que mueren pues, en su hogar, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que hay que orar porque el demonio pues, llega a fastidiar, a molestar, a perjudicar el alma o prepararla para la condenación. En fin. Segundos por la caída o asfixia y espíritus. Recordé las instrucciones de mi aún director actual espiritual. Omito el nombre, perdón, pero está escrito, el padre fulano de tal. Cuando no puedas pronunciar palabra, basta con un pensamiento o sentimiento en Dios para estar sumergido en él. Y así volví a ser y seguí el consejo. Fue pues la Madre Celestial que nos llevó a un hospital abortista. Eso es un paréntesis de otra profecía pasada que injerté aquí. Fue pues que la Madre Celestial nos llevó a un hospital abortista en donde un demonio que tomaba forma humana es la directora de ese abominable lugar, que por cierto ese lugar está en Miami, Estados Unidos, cabal donde entra el agua. Está casi enfrente del mar, en una de esas calles grandes que hay. Habría que investigar si en verdad existe ese lugar. Nos llevó a un hospital abortista en donde el demonio toma forma humana, es la directora del abominable lugar y al pensar en María Santísima, ella se hace presente y extiende sus dulces brazos abrazándome. El demonio salió revirado contra la pared. Aquí quiero decir brevemente que el demonio me atacó. Y yo ya no podía contra él, pensé en Nuestra Señora y ella pues con sus brazos me toma y el demonio sale revirado. En ese momento, cierro paréntesis, en ese momento la Santísima Señora se hace presente con su manto blanco, es decir, cuando estoy cayendo en el abismo. Se hace presente con su manto blanco rodeada de luz, que no pude ver su hermoso rostro. Con su brazo derecho abrió una ruta de aguas que fluían a la superficie por la presión del interior de la tierra, es decir,
por ahora creo que todavía no lo hemos visto, pero va a brotar agua de la tierra, que podrá ser agua contaminada pues, con todo tipo de sustancias del interior de la tierra, ¿verdad? De la tierra, sacando a muchas personas que llevan el signo de ella en sus corazones. Y también a personas de otras religiones que sin saber el cómo sintieron el llamado de su amor. Ya en otros avisos, ella ha demostrado su poderosa protección. También lo ha demostrado en el pasado. Puedo citar la batalla de Lepanto. Ha pasado. ¿Cuántas personas se salvarán en esos días tan solo con rendirse a su amor, es decir, a la voluntad de la Santísima Trinidad? Salimos por ese conducto de agua viva, pero la Santísima Señora nos mostró una escena de cómo un imperio fue destruido por sus pecados y la osadía de blasfemar contra Dios. Fue un gran terremoto, era parte de lo que en su momento fue el imperio griego y que será signo para algunos cuando inicie un enjambre sísmico en esos territorios en la actualidad. Aquí quiero decir que esto pues ya se cumplió, porque efectivamente hubo un sismo muy fuerte o terremoto antes de que empezara este gran terremoto. eh, Fue en lo que es, me parece, Persia, Grecia, todo ese conducto que va hacia Asia, ¿verdad? En dirección a Asia, o al antiguo imperio griego. Ese fue un signo personal y también de otras personas para identificar esto, ¿verdad? Entonces, contra Dios fue un gran terremoto, era parte de lo que en su momento el imperio griego. Ok. También nos mostró los remanentes de los imperios paganos en la actualidad. Serían reducidos a polvo. En especial el hindú. Como nos damos cuenta, muchos pues, imperios han caído. El azteca, el maya, o sea, ya no son lo que eran antes. ¿Quiénes son los que han quedado? Pues el hindú. Y del hindú ha venido la nueva era, la New Age, que es que tanto daño ha causado, ¿verdad? Otro es el budista, ¿verdad? Y otros más. Vamos a ver. Serían reducidos a polvo, en especial el hindú. Los templos que estaban labrados en las montañas en ese momento fueron sepultados, pues de ahí ha venido un gran mal inspirado por la antigua serpiente alada y luminosa. Volvimos mis hermanos videntes y yo al conducto que nos llevó al desierto, es decir, nuevamente a México. No hacía tanto calor entonces. Entendimos que esto podría pasar en temporada de frío, es decir, estos terremotos. Probablemente entre los meses de diciembre a febrero, pues al entrar a la capilla el pueblo estaba adornado. Le pregunté a aquella niña y me respondió, estamos festejando una celebración importante que se realiza en todo el continente y el mundo. ¿Cuáles son esas celebraciones importantes, especialmente en tiempo de frío? Pues el Adviento, ¿verdad? Aquí no lo puse, pero es el Adviento. Y, y bueno, como les había dicho, Nuestra Señora pues no me permitió pues que fuera a esos países y me cambió la fecha de ir. O sea, los terremotos grandes aquí en América comenzaron cabal en temporada de frío, en una fiesta importante que es el inicio, ¿verdad? Es decir, el Adviento. Bueno, perdón, me perdí acá. Y respondió, estamos festejando el mundo. Me dijo con insistencia, hay que orar mucho, hermano, y que los grupos enseñen a hacer ayunos para mortificar aquello que ya no puede ser cambiado. Antes de que esto pase, se tendrá un aviso para poner a salvo a las personas de aquellos residenciales, bueno, yo puse residenciales, pero en las zonas desérticas, en los países mostrados por el corazón de María Santísima. Lo terrible que viene es un preludio, es decir, no se compara a lo que viene después. Es un preludio. Si oramos, este acontecimiento podrá ser trasladado para las cercanías de Corpus Christi. Podrá ser, por ejemplo, antes de Corpus, durante la Cuaresma o antes de Corpus. O despuesito de Corpus, para cuando el LGTBQ ha instituido sus fiestas paganas como burla a la advocación del Sagrado Corazón, es decir, mes de julio. Bueno, Corpus Christi, de lo contrario será durante las Pascuas navideñas, o para ser más específico, la advocación de Guadalupe. Puse Pascuas navideñas porque sí, en verdad es para la Navidad, pero ya esto ya ha iniciado, como bien dijo antes, a principios de diciembre. Bueno,
Para ser más específicos, durante la advocación de Guadalupe. Ahora les quiero aclarar algo, un breve paréntesis. Lo voy a tomar como el supuesto. Si esta profecía y advertencia es real, es verídica, y realmente lo que habla aquí, lo que sucedió allá hace el día de ayer, me parece, en Perú, en Ecuador, en Brasil y en parte de Colombia, ¿qué pasa ahora? Como dice aquí, nos traslada al desierto, es decir, a lo que es Estados Unidos y parte de México. En otras palabras, puede que suceda un terremoto de la misma magnitud para esos territorios. Y luego para los territorios ya más del centro del continente, lo que sería sur de México. O sea, no miremos la geografía, por favor, miremoslo como un mapa en común, sino el centro de México. Geográficamente, sur de México, Guatemala y quizás otros países de Centroamérica. Bueno, cuando se me infunde este conocimiento, la niña me muestra que estaban los listones amarillos y blancos, que se colocan como adornos para la celebración de Corpus Christi. Quiero aclarar que esto es también una opinión personal, ya que el Santísimo estaba expuesto y tenido desde 2006 estas advertencias. Para ser movido de esto depende la luz de gracia en los corazones de la Iglesia Latina. Entonces sucedió que por ese gran terremoto y la salida de gases y energía se produjo un gran tsunami que vino del mar profundo contra las costas de los continentes del Océano Atlántico y Pacífico. Un gran puente con forma de serpiente sería investido por estos tsunamis. Eso está en China. Que toda Latinoamérica se hermane como con un solo corazón. Ya no son tiempos de estarnos peleando por nacionalismos. El corazón de Mamá María Santísima, en el corazón de Mamá María Santísima, aparecieron nuevas y extrañas especies de insectos, como si fueran híbridos, de moscas combinadas con abejas. Salió esa nota hace pocos días atrás. ¿Qué sucede? Que en la nota decía que las abejas pues ya estaban comiendo carne. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, ahora estoy en otro lugar. Parece ser Argentina, Italia, Francia y Estados Unidos. Estos enjambres sísmicos se expandieron por muchos países. Los ateos fueron los más acosados, y todo aquel que profanó el santo nombre de Jesús y su Santísima Madre. Muchas personas se quedaron sin comida. El sur emigraba al norte por seguridad y con esa excusa los gobiernos declaraban emergencia para implementar otro tipo de control. Los centros comerciales una vez más fueron usados como hospitales y albergues. Los derechos humanos se encontraban a un paso de su extinción. Muchos se volvieron más egoístas, unos contra otros. Quien confíe en los dos corazones alcanzará la protección y la victoria. Se obrarán grandes prodigios. Fin de la primera parte. Jesús y María Santísima les bendice. Bueno, esa es la profecía, mis queridos hermanos, la advertencia. Entonces, pongámonos a orar. Y Nuestra Señora pues nos dará otra, tal vez incluso para posponer más todavía esos tiempos. Pero manda señales, por eso es que les toqué el tema del año de la misericordia, para que puedan ver y examinar esos signos de los tiempos. Muchas gracias, queridos hermanos. Disculpen que me extendí otra vez. Vamos a hacer la oración final. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso y amoroso, tu deseo es que todos los hombres se salven. Bondadosamente mira a tu Hijo rechazado y condenado, quien sufrió muchas torturas y sufrirá mucho más por el pecado de tu pueblo. Mira y ve qué pecado han cometido con tu Hijo unigénito. Yo te ofrezco a ti, todas las personas que están viviendo en estos días impios y sin Dios, todas las torturas, dolores, rechazos y la vergüenza de tu Hijo Jesucristo, al ser torturado por la fe, para resistir tribulaciones y paciencia, para soportar largas torturas. Que ellos, a través de los sufrimientos de tu Hijo, peleen hasta el final. Amén. Martirio de nuestro Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe. Sangre preciosa de Jesús, sálvanos. Amén. Jesús y María Santísima les bendicen, les encargo sus oraciones siempre. Dios les bendice. Hasta la siguiente.